Bien. Entonces es sencillo el trabajo. Tenemos estas cuatro primeras preguntas que son como multiple choice, sobre compuertas. ¿Se acuerdan que habíamos visto las diferentes, o sea, la forma que había de poner la función o la operación que realizaba cada compuerta? ¿No? Habíamos visto las compuertas AND, NOR, multiplicadora, sumadora, las que estaban negadas, ¿no? Entonces la idea sería en estos ejercicios que ustedes pongan la respuesta correcta que identifica a esa compuerta con su operación o su función. Bueno, el punto 4 por ahí cambia un poco, teniendo en cuenta que a igual 0 y b igual 1, cuál de las siguientes funciones va a dar un resultado activo, un 1 lógico, o sea, cuál me va a dar como resultado un 1. Entonces habría que ahí ver, acuérdense, ustedes que saben, digamos, tenemos la suma, funciona como funciona la suma que conocemos nosotros, la multiplicación también. Lo que está ahí de nuevo es la negación, que sería esa lineita arriba, que como ustedes sabían, lo que hace es transformar, o sea, cambiar el número por el opuesto, ¿no? Estamos en binario, solo podemos tener ceros y unos. La negación, si tenemos un 1 va a cambiarlo a un 0, si tenemos un 0 va a cambiarlo a un 1. Entonces en este ejercicio tendrían que fijarse ustedes realizando toda esta operación con el valor que tienen, reemplazando a por 0 y b por 1, ver qué resultado les da y cuál de estas opciones les da un resultado, un resultado activo, un 1, ¿no? Bueno, el punto 5 es lo que habíamos visto de BCD. ¿Se acuerdan que habíamos visto cómo representar un número decimal a través del código BCD, que era decimal codificado en binario, que utilizábamos cuatro dígitos de binario para representar cada uno de los dígitos decimales, que eso lo habíamos visto en las clases anteriores? Acuérdense que antes, fíjense que acá, esperen que se unió un compañero. Eh, pero acuérdense que era este numerito que tenemos abajo, era la base de ese sistema numérico que estamos utilizando, ¿no? Nosotros conocemos el decimal, el que utilizamos siempre, base 10, en este caso 581 estaría sería parte del sistema numérico decimal. El resto tienen otros numeritos que indica la base, el 8 de octal, bueno, el 10 también acá de decimal, 16 era hexadecimal. Y se acuerdan que teníamos que, antes de poder pasarlo a BCD, el número tiene que estar en decimal, porque BCD justamente lo que hace es agarrar un número decimal y codificarlo, pasarlo a binario, representando cada uno de los dígitos de ese número. Si tiene 3, van a ser 3, pero cada uno de los dígitos de ese número lo representa con 4 dígitos binarios. Acá hay un pequeño ejemplo de un número en octal y cómo pasarlo a decimal. Y después lo que tendrían que hacer es ahí representar, digo, si yo quiero representar el 514 en binario, tengo que bueno, pueden ir a fijarse a la tabla. Yo había puesto una tabla en una de las clases. Si no, lo pueden hacer directamente, bueno, también pueden buscar en internet una tabla, que hay un montón, o hacerlo directamente viendo cuál es el equivalente, ¿no?, de ese dígito en decimal. Ahora podemos ver igual algún ejemplo para repasarlo. Y el otro ejercicio sencillo es lo que habíamos visto las últimas clases, que es las tablas de verdad y cómo a través partiendo de un circuito, realizar una tabla de verdad para ver cuál va a ser la respuesta de ese circuito, ¿no? En base a todas las combinaciones que vimos que cuando tenemos 3 entradas tenemos que hacer 8 combinaciones, cuando tenemos 4 hacemos 16 combinaciones. Todo lo que vimos la clase pasada, que eso está en el video que les subí de la clase anterior. Entonces este último punto ya lo estuvimos viendo. Si quieren podemos repasar algo de esto de sistemas numéricos para ver, para los que no estuvieron. Pero nada, es sencillo, el trabajo es corto.
las primeras cuatro preguntas son rápidas y bueno, después hay que hacer algunos cálculos y nada más. ¿Cómo lo ven? Ahí les voy a compartir la... Es sencillo, ¿no? No, Sí. no se ve muy difícil. Igual lo de la compuerta que tiene cuatro entradas, ese sí se parece medio largo. Sí, tiene muchas compuertas, pero bueno, ahí tendrían que, que fijarse, ¿se acuerdan que habíamos visto lo de las columnas, de ponerle un nombre a la salida de cada compuerta y hacer una columna por cada salida? Esa. Cierro Perdón que se está uniendo gente, entonces tengo que abrir el Google Meet. Bueno, a ver si les pongo este. Acá, fíjense, acá se ve. Teníamos acá esta fue la clase que hicimos de sistemas de representación numérica. Y acá teníamos la tabla donde veíamos el equivalente de cada dígito en decimal, como sería en binario, digamos. 0, 1, del 0 al 9, ¿no? Como estábamos en decimal, teníamos 10 dígitos, siempre contando el 0, siempre en todos los sistemas numéricos partimos contando el 0, y hasta el 9 en este caso 10 dígitos, entonces con 4 habíamos quedado que con 4 bits o dígitos binarios, acá justamente acá dice dígito, perdón, un dígito un binario se le dice bit, 8 dígitos es byte, habíamos hablado de esa unidad byte que la tenemos medio incorporada, aunque por ahí no sabemos qué es. Y bueno, con esta tabla ya es sencillo partir de primero pasar a decimal los números que no estén en decimal, que eso lo vamos a ver ahora, podemos hacer algunos ejemplos, y luego ver que cada uno de los dígitos representarlo con esta tabla para saber cuál es el correspondiente, digamos, el código correspondiente con 4 bits binarios. Es sencillo el trabajo. Para los que recién se unen les estaba más o menos explicando cómo es el trabajo, no sé si lo pudieron ver. Yo voy a ir anotando recién quién se unió. Grana. Martín. Voy a ir nombrando los que están por si se me perdió alguno. Aguilera Lucas, Aquines, Aldana y Sofía, García Town, Grana Felipe, Lorengel Julieta, Lucero Carlos, Oquetón Martín, Porma Luciano, Vargas Ibáñez, Aquines Agustín y Etura Candela. No sé si me faltó alguien nombrar. Bien. Eso, estábamos viendo la actividad esa que está subida, que es sencilla. Ya vimos todos los temas esos. Y ahora íbamos a ver, podemos repasar algo de sistemas numéricos. ¿Les parece? Bueno, sí, yo ahí la revisé, profe, se ve bastante simple. Sí, es simple, son pocos circuitos, al final son dos nada más, pero bueno, para después poder para hacerla corta y que no estar tanto tiempo con esa actividad y hacer otra después con más circuitos, y vemos si hoy llegamos a dar el tema este nuevo de mapa de Carnot. Pero bueno, podemos buscar acá hacer algún número en octal. Acuérdense, eh, siempre la base me va también a determinar la cantidad de dígitos que hay. Entonces, por ejemplo, en base 8, que sería octal, por ejemplo, este número ahí abajito tiene un 8, me dice que está en base 8. Acuérdense que si está en base 8 siempre partimos del 0, entonces 0, 1, 2, 3, 4, 5, llegamos hasta el 7 y no hay más dígitos después. O sea, si yo tengo un número que tiene un 8 en algún dígito, ya sabemos que octal no puede ser. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no?
Lo mismo, bueno, con binarios sabemos el 0 y 1, el 2, el 3, el 4 no aparecen, y etcétera, ¿no? Pero, a ver, en el ejercicio lo que les pide es pasar a BCD los números que tienen. Para yo pasar un número BCD, primero tiene que estar en decimal, porque BCD es decimal codificado en binario. Entonces, si hay un número que no está en decimal, en principio lo que hay que hacer es pasarlo a decimal, y que habíamos dicho que para eso que hacíamos lo teníamos que descomponer. Habíamos dicho que importaba en todos los sistemas numéricos importa la posición del número, ¿no? Entonces nosotros empezamos a contar las posiciones desde la unidad, digamos, y íbamos contando desde 0, 1, 2, 3, etcétera. En este caso esas serían las posiciones, más arriba. 0, 1, 2 son las posiciones de cada dígito. Que eso va a determinar también cuánto pesa y qué valor aporta, digamos, cada dígito, ¿no? Si digamos el 2 en la posición 2 no es lo mismo que el 2 en la posición 0, 1, etcétera. ¿Cómo lo descomponíamos esto? Tenemos que tener en cuenta la base y la posición en la que está cada dígito. Entonces agarramos el primer dígito, lo copiábamos, 2, y multiplicábamos por el 8, que sería la base, multiplicamos por el 8, que sería la base, elevada a la posición en la que estamos. En este caso, posición 2. 2 por 8 elevado a 2. Sumamos después el siguiente dígito. Como es 0, no es necesario ponerlo, pero lo ponemos para ver cuál sería la posición y el valor por el que habría que multiplicarlo, ¿no? 8, perdón, pasa que estoy con el pad, 8 elevado a 1 sería en este caso, porque la posición es 1, 0 por 8 elevado a 1, igual como 0 está multiplicando, sabemos que se cancela, y después 7 por 8 elevado a 0 en este caso. Que sería 1. Que como cualquier número elevado a 0 da 1, siempre sabemos que, bueno, siempre la unidad en cualquier sistema numérico, el primer dígito nos va a dar el valor de ese número, de ese dígito que está, digamos. No va a pesar la base. Entonces, bueno, acá lo que tenemos que hacer es resolver 8 elevado a 2, 8 por 8, 2 por 64 nos quedaría. Más 0, este ya lo podemos poner como 0, que sería 0 por 8, pero bueno, más 0 más 7 por 8 elevado a 0, 7 por 1, 7. Entonces ahí tenemos. Eso nos queda descompuesto. Ahora, 135 creo que. bien, el resultado. Antes de eso, siempre acuérdense, acá hay que tener en cuenta las reglas de matemática básicas, que es cuáles son las operaciones que se priorizan y que se resuelven primero, ¿no? O sea, separamos en términos toda esa cuestión, que si quieren la pueden hacer, y después resolvemos primero, antes de resolver la multiplicación, porque esto es un error que surge mucho. Primero se resuelve la potencia, elevamos 8 a la 2, 8 a la 1, resolvemos la potencia, vemos el resultado, y recién ahí se multiplica por el dígito que teníamos arriba, digamos. Entonces 2 por 64, 128, más 7 da 135. 135 en base, esto ya es base 10. Una vez que descomponemos el número utilizando esta forma, digamos, vamos a obtener un número ya en decimal, base 10. Y ahí tenemos el número en decimal, y lo que nos quedaría es pasarlo a BCD, que para pasarlo a BCD podemos fijarnos en la tabla, o directamente hacerlo pasando, digamos, cada dígito. Si vamos a la tabla, ¿cuál era el número? 200, no me acuerdo, 135, ¿no? Sí. 135, sí. 135, bueno, el primer número es de un 1, entonces tenemos que representar el 1, utilizaríamos este código 0001, el siguiente un 3, 00011, y después un 5, 0101, ¿no? Eso sería pasar
de decimal ABCD. Entonces el número que nos quedaría son como tres conjuntos de 4 bits separados, porque se escriben separados, digamos. 001 representa una cosa, 0011 representa otra cosa, y el 50101 está representando otro dígito. Y ahí nos quedaría pasado a BCD ese número en decimal, pasado a código BCD. ¿Se entiende? Es sencillo, creo. No sé. Se entiende. BCD. Lo que cambiaba, bueno, era con hexadecimal. Que por ahí aparecía, no sé si acá se los había puesto, bueno, sí. Está medio desprolijo, pero aparecía lo de las letras. Que eso por ahí confunde un poco. Porque en hexadecimal, ¿qué tenemos? Tenemos hexadecimal, claro, si se fijan, la base es 16. O sea, hay 16 dígitos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Y qué pasa a partir del 9? Viene el 10, 11, 12. Claro, viene el 10, 11, 12, 13. ¿Qué pasa? Al ser dos dígitos, si yo quiero representar el 10, tengo que usar dos números, el 1 y el 0. Si quiero representar el 11, tengo que utilizar dos números, el 1 y el 1, etc. Entonces, al pasar eso, lo que se hace es transformar el 10, el 11, el 12, el 13, el 14, así hasta el 15, se los transforma en una letra. Entonces, en vez de utilizar el 10, para representar el 10, representamos con una A. La A equivale al valor 10. La B equivale al valor 11. ¿No? B es el 11. Y así hasta llegar al 15. Acuérdense que no llegamos al 16 porque contamos el 0 como un dígito. Así hasta llegar al 15, que sería F. Bien. O sea, acá esto es como el diccionario A, B, C, D, E, F, listo. Ahí tenemos, bueno, esperen que hay una compañera que se suma ahora. Bien, ¿se entiende? Porque creo que hay gente que no estuvo en las otras clases. ¿Se entiende esto de los sistemas numéricos? Ahora podemos ver de representar alguno, de pasar algún número en hexadecimal a... O sea, fíjense ustedes, si yo tengo cualquier número que me dice 3B, ya si aparece una letra, ahí ya sabés qué sistema estamos utilizando. Sí. Porque es medio raro, ¿no? Que aparezca una letra en lo que conocemos normalmente, ¿no? Ahí ya sabemos que es hexadecimal, o sea que es base 16. No es necesario que me pongan abajo la base, igual por lo general se indica. Base 16, acá es lo mismo, ¿no? Lo que tenemos que fijarnos es la posición de cada uno, 0, posición 1, posición 2, y descomponerlo, como descompusimos el anterior. Empezamos por el 3 multiplicamos 3 por base 16 elevado a la posición, que sería 2, más... ¿Y ahora qué pasa? Cuando nos aparece la letra, ahí hay que... No podemos poner la B porque la B no es ningún valor. Entonces hay que poner el valor que corresponde a esa letra. Sería 11 multiplicado por 16 elevado a 1 más A también. 10 multiplicado por 1. Podemos ponerle directamente porque ya sabemos que 16 elevado a 0 da 1. Bien. ¿Se entiende? Entonces esto de descomponer es sencillo. Ahora lo que hacemos es, acuérdense, primero hacemos la potencia, después hacemos la multiplicación. 16 por 16, alguien me lo va a tener que decir, yo no me lo acuerdo. No voy a abrir la calculadora. Profe, ¿por qué pone por 1? 10 por 1 en la última parte. Porque fíjate que es como poner 16, uy, lo borré el pedo. 16 elevado, pongo el 6. Uy, perdón. 16 elevado a 0. ¿Cuánto es 16 elevado a 0?
1. Uno. Cualquier Ah, número elevado a cero es uno. Siempre el último, siempre el número que está en la posición cero va a quedar ese número. Fíjense que acá el número es 10, o sea, la A representa el 10, ¿no? Y 10 por uno, 10. Si tuviésemos un 12, 12 por uno, 12. Si tuviésemos un 3, 3 por uno, 3. Así en cualquier sistema numérico, siempre el número que está en la posición cero, como la base la vamos a elevar a cero, o sea, 16 elevado a cero o cualquier número elevado a cero es uno, siempre me va a quedar el número que está en esa posición. Después iban a ir cambiando. 16 elevado a la 2 es 256. 256 más 11 por 16 sería 176, ¿puede ser? Pues, ¿O no? Estoy fallando. a ver, ahora lo veo en la calculadora. Sí, 176 me parece. Sí. Más 10. Bueno, ahora hacemos 3 por 256. 768. 768. Y sumamos ahora los tres números. 768 más 176 más 10. 954, ¿no? Puede ser. 954. 954. Y esto ya estamos en base 10. Decimal. O decimal. 74 o 54, perdón. 54. 54. Está bien. 54. Bien. 954 los resultados, fíjense que la base, yo tenía un 3 en la posición 2. O sea, si yo lo leo, podría asumir, bueno, esto vale más o menos 300, Eleva a la 2. 300 y algo, no sé qué. Pero ojo que la base aporta, la base hace que mientras yo voy avanzando hacia la izquierda a números más que representan más, que tienen más peso, va a ir acumulando mucho más valor, digamos, que un número que empiece con 3, digamos, en la posición 2 en binario, por ejemplo, perdón, en binario, no, en decimal, por ejemplo, o en octal. Fíjense que en octal va a valer menos un número con 3 en la posición 2. No podríamos llegar nunca al 954. De hecho, valdría menos que en decimal y así, ¿no? La base, mientras más grande sea la base, el número va a pesar menos cuando lo pasemos a decimal, ¿no? Y ahora para pasarlo a BCD, básicamente hacemos lo que hicimos antes. Nos fijamos, si quieren, en la tabla, o lo hacemos por, si ya nos acordamos, el 9, yo me acuerdo que el último número de la tabla es 1001, porque, bueno, esto creo que no los que... Porque, ahora, una cosa, ¿cuánto pesa cada bit de binario? Eso hay que acordarse. Si estamos representando todo con 4 bits cada dígito, con 4 dígitos binarios, cada dígito pesa algo. En el primero tenemos la posición 0. Entonces teníamos la posición 0, 1, 2 y 3 sería. 0, 1, 2 y 3. Y esto sería como elevar 2 a la 3, 2 a la 2, ¿no? 2 a la 1, perdón. 2 a la 1, 2 a la 0, etcétera. Para saber cuánto pesa cada uno. Así lo podemos también armar sin necesidad de ver la tabla. Entonces tenemos que el menos significativo, el de más a la derecha, pesa 1, porque es 2 elevado a 0, 2 elevado a 1 es 2, 2 elevado a 2 es 4, 2 elevado a 3, 8. Acuérdense que en binario siempre vamos a tener estos valores, 1, 2, 4, 8, 16, 32, siempre vamos a ir multiplicando por 2, porque es como que se van acumulando, digamos, una potencia elevada a 2 son 2 por 2, elevado a 3 son 2 por 2 por 2, elevado a 4 es 2 por 2 por 2 por 2, siempre se va multiplicando por 2 el valor de cada dígito, ¿no?
Y estos valores los vamos a ver en todo, en las combinaciones, en un montón de cosas. El 1, el 2, el 4, el 8, el 16, el 32, 64, etcétera. No vamos a ver el 3, no vamos a ver el 5, el 6, ni nada. De hecho, cuando pasemos a mapa de Carnot también. En el mapa de Carnot vamos a ver una forma gráfica de simplificar, donde lo que vamos a hacer, les adelanto, es agrupar en ese mapita que vamos a hacer, agrupar los unos, o sea, las salidas que nos den uno. Y esos grupos que vamos a hacer van a ser justamente de estos números. No podemos hacer grupos de A3, no podemos hacer grupos de A5 ni de A6, podemos hacer grupos de A1, 2, 4, 8 y así sucesivamente. Hasta 8 porque en realidad nunca llegamos a más, ¿no? Pero también se repiten esos números. O sea, graben 0, 1, 2, 4, 8, 16, 32, que son los números de las memorias de los celulares, de memoria RAM, de todos los números que las tenemos familiarizados, pero por ahí no sabemos de dónde vienen. ¿Se entiende los que han faltado y no han estado? Esto es para resolver la parte de pasar ABCD a decimal codificado en binario de la actividad 3, que son 4 ejercicios, es sencillo. Entonces lo que tenemos que hacer es primero tener el número como BCD es decimal, acuérdense, la D es de decimal, es como si lo leyéramos al revés, está en inglés, decimal codificado en binario. Como es decimal, primero el número tiene que estar en decimal para pasarlo a BCD, como hicimos acá, que no lo terminamos de representar. Entonces, como hicimos acá, pasamos a decimal, nos quedó 954 y ahora estamos pasando a BCD. El primero es el 9. ¿Por qué es el 9? Fíjense, porque si yo me fijo, acá estoy poniendo un 1 en el 8 y un 1 en el 1, o sea, 8 más 1, 9. Ahí nos da el valor de ese código, digamos, de ese dígito decimal que lo ponemos en binario. El 5, si yo lo quiero armar acá, ¿cómo lo tendría que armar? Me fijo. Por ejemplo, si yo le pongo un 1 al 8, ya me pasé, no puedo poner un 1 al 8. Entonces tengo que ver poner un 1 en el siguiente, el 4, que no me paso. Y después, ¿qué me falta para llegar a 5? El 1, listo. Ya sé cómo sería el código. Acuérdense que los que no tienen 1 tienen un 0. ¿Cómo sería el código del 5? Esto por si lo quieren armar y no recurrir a una tabla o si no se lo acuerdan. Perdón. Entonces quedaría, como habíamos visto en el anterior, 0101. 0101 nos falta... ¿Los ponemos separados? Van separados, acuérdense, porque cada uno de estos 4 bits o 4 dígitos binarios está representando un dígito decimal. 9, 5... y el 4, que sería 0, 1, 0, 0. Bien, 4. Estamos representando con cada uno de estos paquetes de 4 bits, representamos un dígito de decimal. ¿Se entiende? Sí. Sí, yo sí. Sencillo. Me uno por la compu, profe, a la clase, que no tenía internet en la compu y tuve que unirme por el celular. Bueno, está bien. Yo también. No sé si me falta alguien que se haya sumado recién. Celina. Celina, te voy a anotar. Ahí le entró el TP. Lo tenía que hacer. ¿Qué te pegué? Este no. O el otro. Vete. Este, bien. Está bien, está bien. Bueno. Entonces estamos. El resto que no ha hablado. Porque los otros ya han estado en las otras clases. ¿Se entiende esto de la parte de sistemas numéricos? De cómo pasar a decimal. Lo que estamos viendo es cómo pasar cada uno a decimal. La parte de, si yo quiero pasar un número, cualquier número que yo tenga, lo quiero pasar a otro sistema numérico, si es a decimal ya sabemos que es de esta forma descomponiendo, pero por ejemplo si de este que tengo en hexadecimal. Bueno, muchas gracias por escucharnos, chicas. Estaba prendido el micrófono, Gonzalo. Bueno,
este número hexadecimal, si lo quiero pasar a octal, por ejemplo, a base 8, ahí lo que tengo que hacer es primero pasarlo a decimal. Entonces siempre lo estamos pasando primero a decimal. Y después hay que hacer otra forma que es, no la vamos a ver porque es más tediosa y no tiene tampoco mucho sentido. Pero es dividiendo por la base, dividiendo por 16 y después recuperando cada uno de los resultados de esas divisiones. Es una forma que por ahí es más tediosa, digamos. Tardamos más tiempo en hacerlo. Entonces vamos a ver solamente la parte de pasaje a decimal y a BCD, que es lo que nos importa, digamos, el código BCD, y entenderlo, y entender también que existe esto de hexadecimal, octal, existen otros tipos de sistemas numéricos. Bien. Esto quiero ver si está grabando. Tendría que estar grabando. Bien. Bueno, ahora a ver si vamos a tratar de ver esto de mapa de Carnot. A ver, esperen. No sé si me puedo llevar esta. No me deja. Bueno, no importa. Bueno, vamos a armar entonces una tabla de verdad para 3 entradas. Si es para 3 entradas, serían entonces 8 combinaciones. Perdón. Si se acuerdan cómo sacamos lo de las combinaciones. Sí. ¿Cómo hacíamos? A, B, C, X. Claro, eso era como armábamos la tabla de verdad. Para armar la tabla de verdad lo que hacíamos era poner a la izquierda todas las entradas. En este caso, como son 3, vamos a poner ABC. Y después a la salida le poníamos, puede ser la X, puede ser cualquier letra, ¿no? Pero la salida, que sería la salida de nuestro circuito. X, tuki. La primera salida del circuito. Porque van a haber más de una. Exacto, pueden haber más o puede haber una sola. Bien, y ahora para saber cuántas combinaciones teníamos, ¿qué hacíamos? ¿Se acuerdan? Es lo mismo, estamos haciendo todo en base 2, entonces agarramos la base 2. 3 elevado a 2. Uy, A la 1, 2 y 3. perdón que estoy teniendo un problema con el pad. Base 2 elevamos a la cantidad de variables que tenemos. En este caso son 3 variables o 3 entradas. Elevado a 3. Elevado a 3, estos son números que ya conocemos igual, pero bueno, lo hacemos para que sepan cómo se hace 8. Nos da 8, son 8 combinaciones. Ahora, ¿cómo armábamos la tabla de verdad? La tabla de verdad, ¿se acuerdan? Que les había dicho, podemos partir desde la más a la derecha, que sería el número menos significativo, el C, y intercalábamos 1 en 1, 0, 1, así hasta llegar a cumplir los 8 números, 0, 1. Siempre partiendo de 0, ¿no? Siempre partimos de 0, intercalamos 1 en 1, después de 2 en 2, partimos de 0, intercalamos de 2 en 2, entonces sería 2 ceros y 2 1, 2 0, 2 1, así. Y después en el siguiente de 4 en 4, y si tuviésemos otro más sería de 8 en 8, ¿no? Serían 4 ceros y 4 unos. Bien. Y ahora que, bueno, podemos, por ejemplo, vamos a empezar a entre comillas, diseñar algo, ¿no? Pero, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, vamos a hacer un circuito que la salida se active, esté en 1, cuando la cantidad de entradas en 1 sea un número par.
cuando la cantidad de entradas en 1 sea un número par. O sea, como son 3 entradas, ¿qué número par hay dentro de 3? O sea, podemos tener o 3 en 1, o 2 en 1, o una sola en 1. El único que hay es 2. O sea, si yo les pido, por ejemplo, en un ejercicio, diseñar un circuito con 3 entradas, que la salida se ponga activa cuando la cantidad de entradas activas sea par, por ejemplo, en este caso tenemos que fijarnos cuando haya 2 entradas activas, 2 entradas en 1, vamos a ponerle un 1 a la salida. Lo que estoy dando es una condición para que ustedes me determinen cuándo la salida va a estar activa. Entonces nos fijamos, la primera son todos 0, entonces la salida va a ser 0. En la siguiente combinación 0, 0, 1, hay un solo 1, entonces tenemos un 0. La siguiente combinación tenemos también un solo 1, tenemos un 0. La siguiente, ¿qué pasa? Hay 2 1, entonces tenemos un 1 en la salida. La siguiente tenemos todo 0. La siguiente tenemos 2 1, entonces tenemos un 1 en la salida. La siguiente tenemos 2 1, un 1 en la salida. Y en la siguiente hay 3, entonces como es impar tenemos un 0. Ahí construimos un circuito que hace eso, o sea, a la salida me pone un 1, me la activa cuando tengo por lo menos 2 entradas activas. Por lo menos no, o sea, cuando tengo 2 entradas activas. Si tengo una no lo va a activar, si tengo 3 no lo va a activar, si no tengo ninguna tampoco. ¿Se entiende? Sí. Bien. Esto, por ejemplo, no sé, se me ocurre ahora. Puede ser, no sé, un A, B y C están midiendo, por ejemplo, un partido de truco y a ver si gana uno es 0. O sea, a ver quién gana, por ejemplo, en un partido de truco. Y el que gana más de 2 veces ya se lleva la partida ganada, por ejemplo. No sé, estoy diciendo algo que igual no tendría sentido porque después tenemos 3-1, ganó 3 veces y tiene un 0. Vamos a cambiarle la condición. En vez de eso, vamos a hacer que la condición sea por lo menos 2 entradas en 1. Entonces, si es por lo menos 2 entradas en 1, la salida, es la última, perdón, que tiene 3 entradas en 1, también va a tener un 1 a la salida, por ejemplo. Se me ocurrió ahora. Entonces acá estamos viendo, no sé, un 1 indica que ganó tal persona el partido de truco. Si gana una vez, no gana. Si gana 2 veces, sí. Si gana 3 veces, también, porque es al mejor de 3. Se me ocurrió ahí en el momento. No, habría que armarlo de otra forma porque serían 2 personas jugando, pero bueno, no importa. La idea es tener en cuenta esto, de que podemos diseñar circuitos, podemos diseñar lo que se nos ocurra a través de una tabla de verdad. Y ahora vamos a ver cómo hacemos para hacer el circuito, porque no vimos nosotros cómo pasar de la tabla de verdad a un circuito. Entonces, para pasar de la tabla de verdad a un circuito tendríamos que saber cuál es la función de la salida de X. Y para saber eso hay diferentes formas, no las vamos a ver, hay 2 formas, mini términos o maxi términos. Nosotros vamos a usar mini términos, pero son 2 formas de extraer de la salida de la tabla de verdad una función para saber cómo armamos el circuito para que ese circuito actúe como actúa esa tabla de verdad, digamos. O sea, a extraer una función y a partir de esa función, con las compuertas, podemos construir ese circuito y que va a dar esta respuesta, ¿no? A dar los unos cuando haya por lo menos 2 entradas en 1. Entonces, ¿cómo hacemos? Lo que tenemos que hacer es marcar las salidas que tenemos en 1, y cada una de estas salidas que tenemos en 1 va a ser un término dentro de esa función. Pues habla de maxi términos, mini términos. Esto es mini términos, y cada una de las salidas que tenemos en 1 va a ser un término. ¿Y qué vamos a hacer dentro de ese término? Vamos a multiplicar las entradas. Las 3, en este caso son 3, si hay 4 son 4. Vamos a multiplicar las entradas, entonces vamos a colocar las entradas A, B y C. No es necesario poner la multiplicación en el medio porque sabemos que si no hay nada se está multiplicando. A, B y C. Y lo que vamos a hacer es poner a las entradas en el valor en el que están en la combinación. Entonces la primera combinación que me arroja un 1 es la combinación esta. ¿Y qué valores tienen las entradas? A es 0, B es 1 y C es 1,
¿no? Entonces lo que vamos a hacer es, si están en 0, las vamos a poner como negadas con el sombrerito, y si están en 1, las ponemos sin negar. Y ahí ya tenemos el primer término. Tenemos las 3 entradas y tenemos el primer término, sumamos el otro término, el siguiente término, que es el siguiente 1 que nos arroja en la salida. ¿Se entendió cómo lo armé? Es multiplicar, poner A, B y C, las entradas que tenemos, y poner el valor que les corresponde. Si están en 0, aparecerían negadas con el sombrerito. Si están en 1, aparecen sin negar. ¿Bien? A ver, por ejemplo, en el siguiente va a estar negado. Exacto, vamos al siguiente, entonces ponemos ABC y nos fijamos cuál es la que está negada, cuáles son los valores, ¿no? Entonces C está negada, B está negada, listo, negamos B, y las otras, como no están negadas, quedan como están. Fíjense que cada una de las salidas es un término. Un término, ¿no? Porque en matemáticas separamos por términos con el más y el menos, ¿no? Nada más que acá todo se suma. Vamos a la siguiente, ABC, ¿y cuál es la que está negada? Sí. Está negada C, entonces ponemos C negado, A, B, C. Y vamos a la siguiente, en este caso están todas en 1, entonces quedaría ABC todo multiplicado. ABC sin negar. ¿Se entiende cómo dice la construcción esta? Sí, entiendo. ¿Sí? Y fíjense que a partir de esto yo puedo armar el circuito. El tema es que, bueno, voy a tener que colocar A, B y C, y tengo que armar, yo les recomiendo primero armar cada uno de los términos y después sumarlos todos en una compuerta sumadora. Entonces, para armar cada uno de los términos tendríamos, bueno, el primer término es A negado por B por C. ¿Qué hacemos? Ponemos una negada en A y multiplicamos por B y por C. Perdón, quedó medio... Negamos A, multiplicamos con B y con C. Multiplicadora, tenemos el primer término. El siguiente término, que sería, es negar B y multiplicar por B y por C. Entonces, si queremos... Tiene que salir la A no negada. Tiene que salir A no negada. Exacto. Entonces, para negar B, armamos una compuerta NOT. Uy, medio chueca. No sé si me va a alcanzar el lugar, pero bueno. Sacamos B negado y después sacamos A sin negar. Y sacamos C de acá. Tenemos ahí la salida de esta compuerta. El siguiente, así tendríamos que ir armando todo. Por ejemplo, el siguiente tendremos que negar C. Entonces sacamos C y lo negamos. Y multiplicamos con el resto. Que los puedo sacar de acá, por ejemplo, a A. Y nos quedaría B sin negar. Que bueno, lo vamos a sacar. Va a quedar medio muy desprolijo, pero bueno, disculpen. Tenemos la multiplicación de eso. Vamos al siguiente. A, B y C. Es todo sin negar. Bueno, vamos a sacarlo de acá directo, así como si saliera de atrás. Vamos a hacer más abajo. Sacamos A, B y C sin negar. Hago una multiplicadora. Y después tenemos todas estas salidas. Van directo, se suman. Todas se suman en una compuerta OR grande. Y ya tendríamos la salida de este circuito, que lo que hace es justamente... vamos a obtener un 1 o una salida activa cuando tengamos por lo menos 2 o más entradas en 1. Eso sería X. Perdón la desprolijidad, pero bueno, se entiende la idea. Armamos
yo les recomiendo, si ustedes tienen que armar directamente, sacar de la tabla de verdad una función, bueno, hacen esta forma para sacar la función, y para armar el circuito sería armar primero todos los términos y después los sumamos. Ahora, el mapa de Carnot lo que vendría a ser acá es ayudarnos a que este circuito sea mucho más chico y simplificarlo lo más que se pueda. Entonces, ¿cómo armamos un mapa de Carnot? En este caso tenemos 3 entradas. El mapa de Carnot se utiliza para 3 o 4 entradas, más no porque hay que utilizar otra forma que no la vemos nosotros, y menos no porque no tendría sentido, porque no simplificaríamos. Si tuviésemos 2 entradas no se simplificaría, y si tuviéramos una no hace falta decirlo. Entonces, lo que tenemos que hacer es armar el mapa de Carnot. ¿Cómo se arma para 3 entradas? Se puede armar de 2 formas, digamos, pero la idea sería, tenemos columnas y tenemos filas. Uy, esperen que estoy tratando de hacerlo lo más prolijo posible. Tenemos columnas y tenemos filas. Vamos a hacerlo más abajo. Yo lo puedo armar así, es un cuadrado, hacer un cuadrado con una linita acá. Esa linita lo que va a indicar es, fíjense que están las columnas, que serían verticales, y las filas. En este caso yo tengo 2 filas y 4 columnas. Lo que estoy armando es acá, cada una de estas celdas representa a una de las combinaciones de la tabla de verdad. Entonces fíjense lo que yo hago. Con esta linita que puse acá, lo que estoy indicando es en qué variables van a estar en las columnas y qué variables van a estar en las filas. Si yo pongo acá AB, estoy indicando que en las columnas voy a tener las variables A y B. Y la C estaría acá, estaría acá en las filas, ¿verdad? Entonces, lo que tengo que hacer es armar los valores que toman cada una de estas variables. Fíjense que, ¿por qué las filas son 2? Porque como tenemos solo una variable en las filas, solamente pueden haber 2 posibilidades, o E0 o E1. C puede tomar el valor de 0 o puede tomar el valor de 1, ¿verdad? Sí. ¿Y por qué hay 4 columnas? Porque A y B son 2 variables. Y al ser 2 variables hay 4 combinaciones posibles para 2 variables. Digo, esto lo vemos haciendo 2 elevado a 2. Da 4, son las 4 combinaciones posibles para 2 variables, ¿verdad? Entonces lo que hicimos acá es armar C qué valores tiene, 0 y 1. Y A y B qué valores pueden tomar. Empezamos de la primera combinación, 0, 0. Uy, salió re grande. 0, 0. Después 0, 1. Son como las combinaciones que armamos, pero con 2 variables. 0, 1 y ahora, ojo, porque la siguiente combinación, ¿cuál sería? 1, 0. La siguiente combinación sería 1, 0. Pero en el mapa de Carnot alternamos y cambiamos de lugar las otras 2 combinaciones. En vez de hacer 1, 0, ponemos 1, 1 y ponemos 1, 0 después. Esto es por una cuestión de que, fíjense que cada columna lo que va haciendo es como va cambiando solamente una de las variables. Fíjense que en la primera tenemos 0, 0, después tenemos 0, 1, o sea, A se mantiene en 0 y la que cambia es B. Y en la siguiente lo que queremos hacer es lo mismo, que cambie una sola de las variables. Y si queremos que cambie una sola de las variables, la única que podríamos hacer cambiar es la variable A. En la que está en 0, pasarla a 1. Porque fíjense que si nosotros ponemos 1, 0 acá, estaríamos cambiando ambas variables, digamos, o cambiando ambas entradas. Estamos cambiando el 0 por 1 y el 1 por 0. Como queremos cambiar una sola, se invierten estas dos últimas y siempre en mapa de Carnot es 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Si tuviésemos 4 entradas, sería lo mismo en las filas. En vez de tener solamente 2 filas, tendríamos 4 y tendríamos que hacer las mismas combinaciones que hicimos acá arriba para las filas. ¿Se entiende? ¿Se va entendiendo? ¿Cómo se arma? Sí.
Más o menos. O sea, la idea es esta. Armamos esto puede ser al revés también, no les dije. En vez de hacer dos filas y dos columnas, hacemos, perdón, de hacer cuatro columnas y dos filas, hacemos al revés. Es lo mismo. Hacemos cuatro filas y cuatro columnas. Perdón, y dos columnas. Y podemos representar acá, por ejemplo, no importa cuál de las variables esté en cada uno en las filas o en las columnas. Podemos hacer A arriba y B y C. O sea, A en las columnas y B y C en las filas. Entonces, las columnas quedarían 0, 1. Ay, perdón. 0, 1 y las filas serían 0, 0, 0, 1. ¿Y dentro de los cuadraditos queda, profe? Ahí va. No sé, más adelante. 1, 1 y 1, 0. Fíjense esto, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Bien, y adentro de los cuadraditos, ¿qué va? Sencillamente lo que hacemos es poner los unos. Podemos poner todos los valores, pero lo que nos importa son los unos, las salidas activas, las salidas que están en 1. Entonces lo que vamos a hacer es colocar en el cuadradito que corresponda las salidas que están en 1. ¿Cómo hacemos? Yo les recomiendo leerlo como si fuese una coordenada. Fíjense que tenemos las columnas, por ejemplo, vamos a la izquierda. Las columnas son dos números, 0, 0 o 0, 1 o 1, 1 o 1, 0. Y las filas es uno solo, 0 o 1. Entonces yo les recomiendo, vamos al primero y lo leemos. Leemos los primeros dos, A y B. 0, 1, 1. Entonces el primer 1 está en 0, 1, 1. Y nos fijamos, ¿dónde está 0, 1, 1? 0, 1 sería toda esta... vamos a hacer así. También otra forma de hacerlo es agarrar y pintar, por ejemplo acá, 0, 1 correspondería a toda esta columna. Y el 1 en C correspondería a esta fila. Entonces fíjense dónde se cruzan. Se cruzan en este cuadradito. Ahí debería ir el 1. Tuki. Ahí debería ir el 1. ¿Bien? ¿Se entiende? Lo de las coordenadas también lo podemos leer como les decía. Si leen 0, 1, 1, entonces ¿qué hacen? Se fijan. 0, 1, estamos hablando de las columnas. Nos fijamos cuál es la columna 0, 1 y nos fijamos cuál es la fila 1. Y ahí deberíamos colocar el 1 este que estamos viendo. ¿Se entiende? Sí. Yo sí. Si vamos Yo entiendo, pero sí, ¿para qué este color, profe? O sea, para llegar a qué. para simplificar, es una forma Para simplificar un poco. es una forma de simplificar los circuitos gráficamente. Vamos a ver el siguiente, vamos a ver. El siguiente, ¿cuál es? Fíjense que acá, bueno, este está en 0, el siguiente 1, 0, 1. Fíjense cómo lo leo. Como sé que el A y B están juntas, leo esos dos juntos, 1, 0. Y después leo el otro que está solo, 1, 0, 1. Esto como para facilitar después poner el 1, digamos, en el lugar donde corresponde. Si no, lo pueden hacer como estoy haciendo acá, de decir, bueno, la columna 1, 0, perdón, esta sería la columna. ¿Y qué fila sería? 1. Entonces, es la anterior que habíamos visto, la de abajo, no hace falta marcarla de vuelta. Entonces, donde coincide la columna 1, 0 y la fila 1, vamos a tener S1. Sería como la coordenada de S1. ¿Se entiende? Vamos al siguiente. El siguiente es 1, 1, 0. Entonces me fijo, ¿cuál es la columna 1, 1? Columna 1, 1 está ahí. 1, 1. Y el 0 y la fila 0. Entonces vamos a la fila 0. Lo podemos marcar con amarillo. Acá es donde se intersectan las dos. Se puede hacer así o se puede hacer como estaba haciéndolo anteriormente. Colocamos entonces ahí el 1. 1. Ahora vamos al siguiente. ¿Qué dice el siguiente? 1, 1, 1. ¿No? Están todos en 1.
Sí. Entonces me voy a la coordenada donde están todos en 1. Sería esta columna, 1, 1, y la fila de abajo, ¿no? 1, 1 en B, 1 en C, tengo el 1 acá abajo. Sí. Tuki. Bien. Ahora Ok. voy a borrar todos estos colores porque nos van a confundir y voy a poner directamente los unos. Tenemos un 1 acá, un 1 acá, un 1 acá y un 1 acá. Entonces habíamos... Acá lo que tenemos que hacer básicamente es... Agarramos, si quieren, un color para hacerlo más sencillo y hacer grupos. ¿Qué sería hacer grupos? Queremos que todos los unos que hay queden agrupados. Y los grupos se pueden hacer, como habíamos dicho, de a 1. Son los números que conocemos. 1, 2, 4, 8, etc. Entonces no podemos hacer grupos de A3, no podemos hacer ni grupos de A4, perdón, de A5 ni de A6. Podemos hacer grupos de A1, grupo de A2, grupo de A4 o grupo de A8. ¿No? Ujú. Entonces lo que tenemos que hacer es partir haciendo esos grupos. Los grupos sería básicamente agrupar, por ejemplo, ir a agarrar cualquier uno, por ejemplo este, y decir, lo tengo que agrupar con otro 1. Siempre tengo que fijarme si está a la derecha del 1, a la izquierda, arriba o abajo. No en diagonal. O sea, si yo tengo un 1 acá, no lo podría agrupar con este 1. ¿Se entiende? En diagonal no va. Siempre es derecha, izquierda, arriba o abajo. Que esté pegado, digamos, el casillero de ese 1 a otro 1. Entonces en este caso yo puedo ir hasta acá y agarrar estos dos 1, por ejemplo. Más no puedo hacer, no puedo agarrar el otro 1 porque, acuérdense, los números que conocemos, 1, 2, 4, 8, no podemos hacer grupos de A3. ¿Van siguiendo hasta ahí? Sí. Yo les decía cuando lo hacía en el año pasado en el pizarrón, es como un globo que yo agarro y lo empiezo a inflar en el 1 y se va inflando y se va inflando hasta tomar el otro 1 y va tomando los diferentes unos que hay. Siempre esta regla, ¿no? De 1, 2, 4, 8, ¿no? No se puede agarrar 3, no se puede agarrar 5, 6, etc. Uno solo sí podemos agarrar. Si tenemos un 1 suelto que no se conecta con ningún otro, lo podemos agarrar. Bien. Entonces, ahí fíjense, nos queda este y nos quedan dos unos que están como ahí a los costados. Vamos a agarrar el otro, por ejemplo. Inflamos, podemos poner otro color para distinguir los grupos. Agarramos este uno, inflamos el globo y el tema es que no podemos ir al otro uno que está solo, porque en diagonal no se puede. Sí tenemos un 1 a la izquierda que está pegado. Y algo que se permite es agrupar o utilizar otros unos que ya estén agrupados para armar grupos con otros unos. Capaz que es un trabalengua todo lo que estoy diciendo. Pero se puede hacer esto, se puede agrupar este 1 con este otro 1. O sea, como si hay un 1 que ya está agrupado, lo podemos utilizar igual para armar otro grupo, siempre y cuando nos esté sirviendo para meter a un 1 que esté suelto en ese grupo. No sé si se entiende. Por ejemplo, ahora Sí. este 1 de arriba también, como está solo, no lo podemos agregar, agrupar con el otro 1 que estaba solo anteriormente, pero sí podemos tomar como que todos se agarran de ese 1 para hacer un grupo. ¿Y ese 1 es más importante o algo? Porque parece que lo rodean todos. No. Lo único que a la hora de armar los grupos nos sirve para agrupar y que no queden unos sueltos. O sea, si yo... Un conector. Sí, como que conecta a todos los unos. Pero nada más por cómo quedó, ¿eh? No es que cumple o sea, el 1S es igual que los otros. Es un 1 porque por la condición que habíamos dicho de que si hay dos o más entradas en 1, vamos a poner un 1, es un 1 por eso, ¿no? Justo quedó ahí y sirve para simplificar para agrupar el resto de los unos, ¿no? Entonces yo podría agarrar y dejar un 1 solo suelto ahí, porque se puede hacer grupos de A1, pero cuando yo lo vaya ahora a simplificar, que vamos a ver cómo se hace, voy a simplificar menos. Entonces yo lo que siempre quiero es tratar de simplificar lo más posible. ¿Cómo hago para simplificar lo más posible? Tratar de hacer los grupos lo más grandes posibles. O sea, tratar de hacer grupos de A2, de A4, si se puede de A8, genial. Digamos, por ejemplo, digamos que tenemos muchos unos juntos,
y hacemos todos grupitos de A2, grupitos de A2, grupitos de A2, pero podríamos haber hecho todo un grupo solo de A8 entre esos 1. Siempre, para simplificar más, hay que hacer ese grupo grande de A8 para simplificar mucho más el circuito. Entonces siempre tratamos de hacer los grupos lo más grande posible, teniendo en cuenta estos números, ¿no? 1, 2, 4, 8. Bien. Entonces ahí ya tenemos todo agrupado. Fíjense que las formas de los grupos son estas, se las pongo acá para que las vayan viendo. O tenemos dos cuadraditos así, grupos de A2, ¿no? O tenemos dos cuadraditos en vertical, ¿no? Si son 4, o tenemos un 4 así, tuki, 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 4. Esto estamos hablando de unos agrupados, ¿no? O así, o en vertical. Son 4, ¿no? O en vertical, vamos a hacerlo mejor. O en vertical, o también podemos tener los 4 unos como un cuadradito, ¿no? Yo les voy armando acá los grupos para que lo vayan viendo gráficamente. Podemos tener así. Si es de A8 también lo mismo. Podemos tener... en realidad no, miento. De A8 en realidad la única forma de que nos van a aparecer grupos es de esta forma. Sería como pegando los dos grupos de A4, digamos. Tuki, tuki. Esas son las formas de los grupos que hay. Después no hay más. Esto puede estar así o puede estar también vertical, ¿no? Perdón, vertical no, horizontal. ¿Se entiende esto de los grupos? Fíjense que este grupo ocuparía todo el mapa de Carnot. O sea, si nosotros tuviésemos todo uno en este mapa de Carnot, haríamos un grupo de A8 y listo. Y ya tendríamos mucho más simplificado. La otra forma de los grupos era esta, vertical de A8. Y después, bueno, tenemos también el cuadradito solo, ¿no? Uno solo. Esas son las formas de los grupos que hay. No hay otra más. Ahí se ven que en diagonal no hay nada, no se pueden hacer grupos en diagonal, etc. Bien, ahora pasamos a la parte de simplificar. ¿Cómo simplificamos? Bueno, nos va a quedar una función, x igual a algo. En ese igual a algo vamos a tener también términos. Cada grupo, cada grupo de unos va a ser un término. Entonces fíjense que acá, antes ¿cuántos términos teníamos? Teníamos 4 términos, ahora tenemos 3 términos, porque son 3 grupos. Entonces ya ahí algo simplificamos, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es esto, fijarnos. Nos fijamos en el primer grupo, vamos al grupo celeste o azul. El grupo celeste o azul. ¿Qué nos fijamos? Nos fijamos ese grupo sobre qué columna y sobre qué filas está. Fíjense. Lo que vamos a hacer es fijarnos, por ejemplo, si vamos a la variable C. En la variable C, el grupo fíjense que este 1, este 1 que tenemos acá, está cuando C, o sea, está posicionado cuando C es 1, cuando C vale 1. Y el 1 de al lado, fíjense que también, que es parte de ese grupo, está posicionado cuando C vale 1, ¿no? En estos dos unos, incluso si vamos a la tabla a la tabla de verdad, también esos dos unos, los dos compartían que C estaba en 1 en ambos. Entonces lo que va a pasar es cuando se repite, cuando es el valor de C, por ejemplo, en este caso, es igual en este caso en ambos, porque son dos unos, pero si fuesen más, tendríamos que fijarnos en todos los unos que tenemos. Cuando el valor se repite, lo vamos a dejar, lo vamos a poner como está. C, y como está en 1, digamos, lo vamos a poner sin negar, no lo vamos a negar. Vamos a poner el C. Como se repitió, como en estos dos unos, el valor de C es 1 en ambos, lo vamos a dejar ahí. Lo vamos a poner. Ahora vamos a ver los siguientes valores, los valores A y B. Fíjense que este 1 está en la columna donde A es 0 y B es 1, ¿no? ¿Ven eso? Y el siguiente 1 está en la columna donde A es 1 y B es 1, ¿no?
Entre estos dos Sí. hubo uno que cambió. ¿Cuál fue el que cambió? A, ¿verdad? A primero era 0 Sí. y después era 1. Siempre el valor que cambia, la variable que cambia, es la que se simplifica. Entonces como cambió, como primero era 0 y después es 1, es como que se cancelan y no va a aparecer en este término. No va a aparecer, y el que sí va a aparecer es B, porque B no cambiaba, ¿no? B primero era 1 y después era 1, entonces aparece B. Bueno, no es necesario poner la multiplicación, va a aparecer B con el valor que corresponde, que tiene. En este caso, como es 1, no es necesario negarlo. ¿Van siguiendo? Porque esto es medio por ahí complicado, o sea, de verlo al principio. No, yo no estoy entendiendo, profe. ¿No está entendiendo? Bueno, lo que estoy haciendo es fijarnos en el grupo, estamos en el grupo celeste, eso lo vemos. Grupo celeste, ¿qué hacemos? Nos fijamos cada una de las variables. Yo elegí partir de la C. Entonces me fijo la C. Ese grupo celeste, en la variable C, ¿qué números ocupa de C? Porque tenemos 0 o 1 en C. El 1. Siempre está en 1, ¿no? Como ocupa la misma fila, fíjense que está, como este grupo está en una misma fila, 1 siempre va a valer 1. Entonces ese valor no lo vamos a simplificar, el valor de C. Entonces vamos a dejarlo. Ponemos C sin negar, como está en 1, ponemos sin negar. Queda ahí C. C se queda porque no cambió el valor. Ahora, nos fijamos en las columnas. En las columnas, fíjate que este grupo ocupa dos columnas. Ocupa esta columna y ocupa esta columna también. Entonces, si ocupa dos columnas, ahí ya sabemos que algún número se va a simplificar. ¿Por qué? Porque va a cambiar de valor. Entonces, lo que estamos haciendo es fijarnos en A y B cuál cambia de valor. Fíjense que A es 0 y B es 1 acá. Y en la siguiente columna que ocupa ese grupo también, A es 1 y B es 1. Entre los dos, ¿cuál cambió? Cambió A. Como cambió A, primero era 0 y después era 1, se simplifica. Es como que se cancelan entre ellos porque toman los dos valores. Como toman los dos valores, se cancelan, se simplifica y queda solamente los valores que no cambiaron. ¿Cuáles fueron los que no cambiaron? Habíamos visto que C, en la fila, porque es medio obvio porque este grupo está posado sobre una sola fila, sobre la fila donde C vale 1, entonces nunca va a cambiar C. Pero al estar posado sobre dos columnas, ahí sí va a haber uno que va a cambiar. ¿Cuál cambió? Cambió A, porque primero era 0 y después era 1. Y el que no cambió de las columnas es B, ¿no? Porque B era 1 y después era 1. Acá acuérdense que esto es valor de A y valor de B, valor de A y valor de B, valor de A y valor de B. ¿Se entiende? Entonces el que no cambió es B, entonces yo coloqué acá B y lo puse sin negar porque está en 1. ¿Bien? Sí, sí. Bueno, vamos a tratar de acelerar un poco. Vamos al siguiente. El siguiente grupo, por ejemplo, es el de al lado, el rojo. Si vamos al rojo, ¿sobre qué columna, sobre qué filas está? Está sobre la misma fila que habíamos visto antes, ¿no? Sobre la fila donde C es igual a 1. Entonces ya sabemos que C, como no cambia, si es C en ambos unos va a ser 1, entonces vamos a colocarlo sin negar. El C sin negar va a quedar ahí en ese término y no se va a simplificar, no va a desaparecer. Ahora, nos fijamos en las columnas. En las columnas sí, ocupa dos columnas este grupo. Entonces vamos a tener que fijarnos cuál es el valor que cambia. En este caso, en esta columna, fíjense que A es 1 y B, claro, A es 1 y B es 1, en este caso. Y en la siguiente columna, A es 1 otra vez y B es 0. Entonces si B es 0, como cambió, como primero era 1 y después es 0, se simplifica y no la ponemos y ponemos sí A, ¿no? Porque A no cambió. Y ponemos A sin negar. ¿Bien? ¿Se va siguiendo? El siguiente, el grupo verde, también hacemos lo mismo. En este caso, fíjense que este grupo ocupa una sola columna. Entonces, al ocupar una sola columna, ya nos simplifica todo, porque nos fijamos, ocupa una sola columna, A y B, ¿cambiarían entonces? ¿Se simplificarían A o B? No se simplificaría ninguno, porque si ocupa esa misma columna, siempre toma el valor de A y B, que están ambos en 1. Entonces A y B aparecen. Y ya sabemos que C se va a simplificar, ¿por qué? Porque este grupo ocupa en la fila donde C es 0 y ocupa la fila donde C es 1. Entonces, como ocupa la fila donde las dos filas de C se cancela, ocupa, al tomar los dos valores, y va a desaparecer
de este término. Y fíjense cómo nos quedó. Es el mismo circuito, funciona igual que el otro, hace lo mismo que el otro, pero fíjense cuánto nos ahorramos. No vamos a tener que negar. Perdón, una cosa que puse mal. No, está bien, perdón. No hay que negar, ¿no? No hay que negar. No vamos a tener que negar nada. Nos ahorramos un término, nos ahorramos cables para llevar a otras variables, o sea, ahorramos mucho. Simplificamos, eso es lo máximo que se puede simplificar esta tabla de verdad, este circuito. ¿Se entiende cómo es lo de la simplificación? Lo vamos a ir viendo igual, pero como una introducción. Sí. Un dato. Los grupos si tenemos un 1 solo, un 1 en que está agrupado solo, que no tiene ningún... O sea, que es un grupo de uno, de un solo casillero, no se va a simplificar nada. O sea, de ese 1 vamos a tener que extraer lo mismo que sacamos acá. Si es un grupo de 2, se simplifica una variable. Síganme con esto. Un grupo de 2 se simplifica una variable. Grupo de 4, se simplifican 2 variables. Grupo de 8, se simplifican 3 variables. Esto siempre es así. Si tenemos un grupo de 2, va a haber una variable que no va a aparecer en el término. Si tenemos grupo de A4, van a haber 2 variables que no van a aparecer. Si tenemos grupo de A8, van a haber 3 variables que no van a aparecer. Si es un grupo de un solo 1, aparecen las 3 variables, como habían aparecido anteriormente, ¿no? Sí. ¿Qué más? Y esto, fíjense que este mapa de Carnot es como una tabla, es la tabla de verdad, pero colocada de una forma diferente como para hacer esto de la simplificación, que es una simplificación, fíjense que gráfica, digamos. O sea, nos ponemos reglas en la cabeza se pueden hacer grupos que no sean en diagonal, solamente de esta forma que vemos acá. Grupos de 1, 2, 4, 8, o sea, son un par de reglas, armamos los grupos, simplificamos los valores que cambian, y ahí es una forma gráfica de simplificar, donde casi no nos aprendemos ninguna simplificación dentro del álgebra de binario, digamos, que también esto es parte del programa, de ver álgebra de binario, pero bueno, no lo vemos porque no da el tiempo. Pero bueno, una forma de simplificar sencilla y que hace que pasemos de hacer un circuito gigante a hacer un circuito mucho más chico que funciona igual, totalmente igual. ¿Se entendió? Bueno. Sí. ¿Al resto? Sí. Igualmente, bueno, después vamos a seguir. Después vamos a ver, bueno, sí. Acá, corrígeme si me anoté mal. Si era un grupo de 2, tenía una variable. Se simplifica una entrada o una variable. Si es grupo de A2 se simplifica una, si es grupo de A4, 2, grupo de A8, 3. Se simplifica. O sea que quedaría lo que sobra. Digamos, si se simplifica una, quedarían 2 en el caso de que estemos con 3 variables. Si fuesen 4 variables quedarían 3, ¿no? Si se simplifican 2, por ejemplo, si tuviésemos un grupo de A4 acá y simplificáramos 2, nos quedaría una sola variable en ese grupo, ¿no? En ese término. Bueno, y si tuviésemos acá todo en 1, todo en 1, simplificaríamos todo y nos quedaría solamente un valor. Igual no tendría sentido, porque fíjense que si tengo todo en 1, significa que no importa cuánto cambien las entradas, no importa qué combinación de entrada tengo, siempre voy a tener un 1. O sea, el resultado sería 1, no quedaría ninguna variable. Pero bueno, no importa. Lo que importa es esto, que entiendan lo de los grupos de A1, 2, 4 u 8, que estas son las formas de los grupos, que cada grupo les va a dar un término, y ese término lo que van a hacer es multiplicar cada una de las variables que aparezcan, que no se simplifiquen, y las que se simplifiquen las sacan, y nada más. Y después, bueno, vemos el otro mapa de Carnot con 4 variables, con 4 entradas. Pero eso, fíjense que esto es la tabla de verdad, nada más que armada de otra forma. O sea, tenemos las 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tenemos las 8 combinaciones, tenemos las entradas, los valores de las entradas, estos serían los valores de las salidas.
¿no? Es como yo le puedo poner acá el resto 0 también, ¿no? No es necesario, porque los que nos importa son los unos, pero es como un mapa de como una tabla de verdad puesta de una forma diferente para poder graficarla, simplificarla gráficamente.